Mañica del alma mía, aguaita vera lucana, mañica del alma mía, te quiero verte a cara, a todas horas do día, a todas horas do día, aguaita vera lucana. Per carreras alumbradas, a ronda sonna de nuey. Per carreras alumbradas, feroz luceros dos huellos, de mocetas bien amadas, de mocetas bien amadas, a ronda sonna de nuey. Vaya sorpresa y vaya proyecto. Venid aquí, Roberto Ciria, Lorena Laglera en la voz. Tenemos en la guitarra a Felipe Cruz y en el baile Jairo Pérez, Virginia Costea y Jesús Campo. Roberto, esto es jota aragonesa mezclada con los ritmos tradicionales de los palos tradicionales del flamenco, ¿no? Eso es, sí, bueno, un poco son las tonadas, como habéis escuchado ahora, son tres rondaderas que se han cantado mucho. Pues una es la fiera, otra la teja y otra los puñales. Son tres rondaderas que se cantan habitualmente aquí, que en este caso los hemos mezclado con alegrías, ¿no? Que es el palo que mejor va para las rondaderas, ¿no? Hay el estilo suena de una puro. Sí. Y la música, digamos, el sí, fondo. La idea no ha sido de este proyecto fusionar jota con flamenco, sino que va cada una por su lado. O sea, sí, estamos haciendo jota pura y se está haciendo flamenco puro y no va junto, pero no revuelto. Entendido, o sea, es la jota pura, tal cual, como siempre, la letra, pero eso el sonido que tiene. Sí, no casualmente, sino que aquí seguramente hay una red, una conexión. Sí, o sea que... hay alguna de las tonadas que se interpretan en el disco, ¿no? Está ahí, va todo perfectamente. Sí. Van a 4x4. Bueno, no sé, ¿qué palos son los de 4x4? Ahora hablaremos con Felipe. Ahora hablamos con Felipe, que le ha sometido aquí a examen rápido. Claro, no, hombre, que el de esto entiende de flamenco. El es entendido. Jairo, ven aquí, que te tienes que ir a cambiar. Ven aquí, porque tuvo que ser un momento en el que te dijeran... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuando te dijeron, oye, vamos a hacer esto. ¿Y qué te pareció? Pues buena idea. ¿Sí? A mí las... ¿Tú eres valiente con todo? ¿Te apetece siempre las todo? Cosas distintas me gustan. ¿Sí? Son retos. Oye, ¿fue muy difícil o no? ¿Es más sencillo que las dos cosas suenen a la vez de lo que nos imaginamos? Es distinto. No sé si es más difícil o no es más difícil. A la hora de crear o poner baile a esto, pues un poco depende de lo que la música te sugiere en cada momento, ¿no? Aquí jugamos con el flamenco, que no somos especialistas, como muchos aficionados en ello. Sí. Y bueno, intentamos darle la pincelada de flamenco con lo que es lo nuestro, que es la jota. Bueno, tienes que ir a cambiarte, así que te dejamos tiempo. Un aplauso para él, para Jairo Pérez. Gracias, Jairo. Bueno, y aquí tengo a Lorena Laglera. Bienvenida. Gracias. Y hacía unas semanicas que no te veíamos, ya. ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Y a ti qué te pareció cuando te propusieron participar en este proyecto? Pues a mí me pareció una idea preciosa. No lo dudamos ni un momento, porque ya sabíamos que, pues, que la mezcla quedaría
cómo ha quedado. ¿Y te gusta? Sí. ¿Te ilusionó rápidamente Sí. para participar? Pensé que era una manera de aprender también Qué otras bonito. cosas y la verdad que muy, Bueno. muy contentos. Vamos a ponerle un poco de teoría a esto. Felipe, ven aquí. Explícanos cosas de compases que te preguntaba ahora Roberto. Ha tenido que ser apasionante, ¿no? Esta experiencia. La verdad que sí, muy, muy interesante. Hemos intentado mantener la J, no tocarla lo más mínimo, que fuese JJ. Lo único han sido 2 canciones que sí que hemos cambiado un poquillo el compás. La J normalmente va 3x4 y la hemos metido a 4x4 para que la guitarra acompañase por garrotín y colombiana. Mira, iba a preguntarte ahora si te lían. Si te lían estos dos cantando. Si me lían, ¿no? tienes Hay estar que muy preguntarle si les lío yo, que es lo... ¿Nos lía él? No, la verdad que bueno, los músicos del flamenco en general están muy acostumbrados a la improvisación, ¿no? Sobre todo. A seguir a... Y la verdad que a seguir al cantador, como hacen los de la Jota Aragonesa también, ¿no? Por supuesto, pero ahí yo creo que aún es más porque el cantador aún va más por libre en muchas ocasiones, ¿no? Y aquí la verdad que bueno, cantas a gusto porque sabes que tienes una seguridad ahí total que te está súper atento a todo lo que hacemos. Sí, Todo va muy bien. guay. ¿Tú habías pensado en algún momento que esto era posible? Que la Jota sonara por un lado, que el flamenco sonara por otro y que la mezcla quedara también. Hombre, cuando nos lo planteó Antonio fue Antonio Arilla, interesante. ahora hablamos Antonio de él. Arilla fue muy interesante y hubo que ponerse, cuando ellos grabaron las jotas y yo tuve que empezar a pensar en los palos que acompañarían a esas jotas, hubo un proceso ahí que, además eso, para intentar meter máxima variedad y fue interesante y además dio pie a ver muchísimas cosas que tenemos en común entre los dos mundos y que hasta este momento pues uno no se da cuenta de esas cosas. Bueno, es muy importante, mozo nuestro, Antonio Arilla, en la elaboración de este proyecto. ¿Qué más vamos a escuchar, Roberto? Bueno, pues ahora vamos a cantar una Lorena Lagrera, vas a cantar. Y se refleja en tu cara. Eso es. Y yo voy a cantar, pues bueno, La Bruja, con otra letra también perdón, La Bruja no, La Mora, que es en tono menor, que es una solea, acompañada por solea. Qué bonito. Y el palo de Lorena, no sé... Fandangos naturales. Fandangos naturales. Pues dejamos que te sientes. Ya ha habido probatina de esto en directo, por cierto, con mucho éxito. El día de San Valero en Zaragoza con la Casa de Andalucía, creo. Luego también tuvisteis otra fecha, pero ya tenéis para abril, ya tenéis otra fecha comprometida, Sí, Roberto. el 16 de enero lo presentamos en el Centro Cultural Matadero de Huesca. Llenamos el teatro, se quedó gente fuera, entonces dijimos, oye, prometemos que haremos otra fecha en Huesca y ya tenemos 12 de abril que lo vamos a hacer en la Sala Genius del Bendita Ruina, o sea que el 12 de abril, domingo por la tarde, ya estaremos ahí de nuevo en Huesca. Pues que sean muchas más, ¿eh? Bueno. Os dejo que os preparéis en el escenario. Gracias, Lorena, gracias, Roberto. Con las letras de Antonio Arilla, mozo nuestro, parte fundamental de este proyecto que hoy estamos disfrutando y que se titula, recuerdo, Jotas con Duende. Y se refleja en tu cara frescor de nieve que brilla y se refleja en tu cara es un halo de fragancias que me alimentan el alma. Que me alimentan el alma. Frescor de nieve que brilla.
Pasó la noche en desvelo, recordando tus caricias. Pasó la noche en desvelo, se humedecen mis pupilas y mi alma dice un te quiero. Y mi alma dice un te quiero. Amor mío, vida mía, Muchas gracias. Y bueno, para terminar esta pequeña presentación que hemos hecho del disco, vamos a terminar como hemos empezado, con Alegrías, y esta vez va a ser la voz de Lorena, que va a dar paso a estas rondaderas, 3 rondaderas que terminan el disco de CD, el CD Jotas con Duende. Para eso vamos a pedir la presencia también de Jairo Pérez. Gracias, muy amables. Lo que siente el corazón en la mirada se nota. Lo que siente el corazón con tristeza se oscurece y brilla si hay amor, y brilla si hay amor en la mirada se nota. Con honradez muy sincera es noble el aragonés. Con honradez muy sincera nunca piensa lo que dice, porque dice lo que piensa, porque dice lo que piensa, es noble el aragonés. En su pecho siempre lleva